Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición del Seminario Internacional Populismo, Discurso y Poder, Orígenes, Características e Implicaciones en las Democracias Contemporáneas. El día de hoy tenemos nuestra siguiente sesión que va a tener las palabras del doctor Javier Aparicio Castillo. Yo le doy la bienvenida. Les doy las gracias por sintonizarnos en una edición más y agradezco a las autoridades, a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, al Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, al programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, así como al Centro de Estudios Políticos y la Cátedra Francisco I. Madero por el apoyo en la gestión en este evento. Muchísimas gracias de nueva cuenta y los dejo con nuestra moderadora de la sesión de hoy, la maestra Alejandra de Alba Moreno Ballesteros. Buenos días. Hoy tenemos con nosotros al doctor Javier Aparicio, quien es profesor investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE, es licenciado en Economía por la Universidad de las Américas Puebla y cuenta con maestría y doctorado en Economía, con especialidad en Economía Política por George Mason University. Sus áreas de investigación principales son sistemas electorales y competencia política, economía política de la migración y métodos cuantitativos. Ha colaborado con el Banco Mundial, BID, Cedesol, FEPADE, INE Mujeres y ONU Mujeres, así como diversas instancias internacionales. Sus publicaciones recientes han aparecido en revistas como Desarrollo, Política y Sociedad Latinoamericana, Revista de Política en América Latina, Política y Gobierno y Revista de Ciencia Política, así como en los volúmenes colectivos Formulación de Políticas en América Latina, cómo la política da forma a las políticas debatiendo la reforma política, Perspectivas Migratorias y Ni Tribunal ni Electoral, entre otras publicaciones. Pues le damos la bienvenida al doctor, quien nos dará una ponencia intitulada Regresión contra Resiliencia Democrática. Muchas gracias por acompañarnos, doctor Javier Aparicio. Le damos el uso de la palabra. Gracias, muy buenas tardes. Gracias Alejandra, gracias a la doctora Alejandra, a la doctora Andrea Samaniego por la invitación. Un gusto poder compartir la mesa virtual con mi tocayo, el doctor Javier Rosiles. Y pues gracias por la invitación para hablar de un tema pues tristemente importante para el mundo contemporáneo y para nuestro país también. Me honra, la verdad, estar dentro de la lista de ponentes de este seminario. Y yo, bueno, pues lo que voy a tratar de hacer en los siguientes minutos es bueno, pues darles un punto de vista, mi punto de vista sobre una discusión reciente que no es estrictamente sobre populismo, pero yo creo que está incluido, que es la discusión sobre resiliencia o regresiones democráticas. Entonces, digamos que de un tiempo a esta parte se habla como de un regreso de tendencias populistas en el mundo. En América Latina, pues hasta tiene marca registrada, pero también se habla de preocupaciones populistas en Europa, en democracias consolidadas, en fin, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, ustedes saben. Eh, pero siento que esa discusión de dónde viene, qué pasó, qué le pusieron al agua, por qué regresó el populismo, yo la veo como parte de una discusión más amplia sobre la salud de las democracias en el mundo. Y creo que es la discusión sobre si son tiempos de optimismo o de pesimismo para el estatus de las democracias de diferentes países del mundo, ¿no? Entonces, claramente, recuerden, el siglo pasado teníamos discusiones sobre, pues, había hasta olas democratizadoras, ¿verdad? Se caía el muro de Berlín, se deshacía la Unión Soviética, ola democratizadora. Pasaba no sé qué cosa en América Latina, se moría un dictador, el otro, ola democratizadora en América Latina. Se moría Franco en España, ola democratizadora. Todo así, muy bien. Y ahora parece que estamos como en el contraflujo o el reflujo, ¿verdad? Entonces, tratar de entender esos fenómenos creo que es importante. Y también hay una discusión paralela sobre resiliencia democrática, ¿no? Digamos que si tuviéramos que dividir entre los optimistas y los pesimistas te van a decir que el mundo está en problemas porque ha aumentado el número de países que están
experimentando o en riesgo de experimentar una regresión democrática, ¿no? Caso prominente, la India, ¿no? La democracia más poblada del mundo. Si la consideras que no es democrática, entonces la mayoría de la población del mundo ya no vive bajo regímenes democráticos. Pero si mantienes a la India en la lista de los países democráticos, pues la mayoría de la población sigue viviendo bajo un gobierno más o menos democrático. En fin. Entonces hay un argumento de pesimismo, por un lado, y el argumento de los optimistas es un poco extraño, porque el argumento de los optimistas es de, bueno, pero la mayoría de los países se quedan donde están. Entonces, sea cual sea el porcentaje de países democráticos del mundo, hay gran inercia y se quedan. Como de, bueno, como, no sé, como Culiacán, Sinaloa, es un caso aislado, no pasa nada. Oye, pero 40% del país parece caso aislado, ¿no? Bueno, el argumento optimista, el argumento de la resiliencia es, mira, la mayoría de los países se quedan como están, y otra variante de ese argumento es que incluso los que han estado experimentando regresiones democráticas, algunos de ellos han salido del bosque, han cruzado el desierto. Ahora, son un puñito, esos países. Estoy pensando en Polonia, quizá Brasil, los vamos a ir viendo. Entonces, bueno, quiero tratar de opinar sobre esa discusión y de ahí tratar de decir algo sobre México, ¿no? Para saber bien dónde estamos, porque en México estamos en la discusión paralela, ¿verdad? Si ustedes ven tercer grado un miércoles cualquiera, los caballeros dicen que ya estamos en la resbaladilla autocratizadora. Y del otro lado habrá quien va a decir, no, pero es que a lo mejor es un episodio aislado, no sabemos. Hay que ver qué va a pasar cuando llegue la doctora, ¿no? Denle chance. En fin, vamos a ver. Voy a compartir algunas láminas solamente como por estabilidad emocional, de tratar de poner los pies en la tierra sobre la discusión. Y después voy a dejar de compartir pantalla para, pues para poder eh, platicar con más cuidado. A ver, voy a compartir la pantalla. Déjenme ver el reloj. Voy a hacer un esfuerzo. Tiendo a hablar demasiado, pero no quiero. Yo quiero hablar 45 minutos para poder escuchar los comentarios de Javier Rosiles y después espero que haya preguntas del público. A ver, vamos a compartir pantalla. Si ven que hago caritas, es porque rompí los lentes, traigo los lentes viejos y con los lentes viejos los profesores tenemos que hacer caritas. Listo. Bueno, acá está la discusión, regresión frente a resiliencia democrática. Por supuesto, para esta discusión, híjole, les voy a ahorrar la Monser. Bueno, me voy a brincar una gran discusión sobre qué es democracia, qué no es democracia, qué es autoritarismo electoral, qué es dictadura, qué es democracia consolidada, bueno, qué es democracia bebé. Híjole, ni yo sé bien. Yo solo lo podría decir. Imagínense un continuo, una dimensión que va de un extremo autoritario al otro extremo, la democracia más consolidada que ustedes quieran. Y pónganle, ustedes dicen dónde empieza y dónde acaba, pero es una dimensión, la dimensión de consolidación democrática, ¿no? Entonces, del autoritarismo a la democracia. Y es debatible, siempre está en disputa qué elementos lleva, cuántos adjetivos lleva o no. Bueno, imagínense esa escala. Y lo que a mí me preocupa es, a ver, ¿de qué depende si vas en la resbaladilla hacia abajo o si vas subiendo los peldaños, ¿no? O sea, ¿vas subiendo hacia la consolidación democrática o te estás cayendo hacia el autoritarismo? Esa sería la regresión democrática. Y la resiliencia sería aguantar. O caer dos cajones o un escalón y luego subir medio. Es decir, mira, pudo haber sido peor, pudo haber desaparecido el INE y el tribunal, solo desapareció el Poder Judicial. Ok, ¿no? Algo así. Vamos a ver. Miren, les digo, de la discusión pesimista podemos ver los subtítulos de los reportes del Instituto Videm.
sobre el estatus de la democracia en el mundo. Este es el reporte de 2021, ya salió el de 2024 y demás. Pero vean el tono, ¿no? Es la autocratización se vuelve virulenta. 2021, año de pandemia, etcétera, ¿no? Ya años posteriores ya tienen títulos un poco más optimistas, como de, bueno, parece que sobrevivimos. Porque en medio de la pandemia estaba esa gran discusión. Si a propósito de la regresión, de la recesión pandémica, iba también iban a caerse algunas democracias, ¿no? Con el pretexto de la pandemia. Vamos a ver. Entonces, este mapa no ha cambiado mucho. Tenemos el mapa de Biden también. Los tonos marrones, rojizos, son autoritarios. Los tonos azules son democracias. Entonces, vean, ya desde en el mapita de 2020, pues México ya estaba rosita clarito, así como. El que la regresión autoritaria aquí aparezca marrón y que eso se parezca al color de morena es mera coincidencia, creo. Pero bueno, ahí estaba un rosita. Y claro, ¿no? Venezuela, Nicaragua y El Salvador ahí prominentes, los países menos democráticos de América Latina, Cuba, etcétera. Bueno, y algunos indicadores, les decía yo, porcentaje, pensemos en el porcentaje de la población que vive en autocracias, vean la preocupación. Si en 2010 era 48%, la minoría de la población, para 2020 se hablaba del 68% de población en regímenes autoritarios. Dices, oye, ¿cómo puede haber un cambio de 20 puntos porcentuales? Les ahorro, ahí había varios países. Para 2020 tenías Brasil con, ¿cómo se llama este señor? Ay, que ya perdió. ¿Bolsonaro? Bolsonaro. Entonces, en 2020 estaba Bolsonaro, estaba Trump. Entonces, ahí estaba, híjole, mira. Pero el caso grande, la diferencia grande entre 2010 y 2020 era la India, ¿no? La India con Modi, de estos presidentes. A Modi lo conocemos porque está en la lista de los presidentes más populares del mundo, peleándose con ya saben quién. Bueno, 68% de población en regímenes autoritarios, ¿no? Ahora, también lo puedes contabilizar en número de países, pues vean, países con amenazas a la libertad de expresión, pasamos de 19, los sospechosos usuales, a 32 países con amenazas claras a la libertad de expresión. Entonces, señales preocupantes, ¿no? En estas gráficas también, si tú ves ahí los regímenes, son las gráficas de Biden, ahí podemos ver cómo claramente los regímenes autoritarios cerrados han ido a la baja, que es la línea marrón sólida, van a la baja. No me acuerdo aquí cómo poner el rayo láser, pero mejor no voy a intentarlo. Aquí la línea marrón sólida va a la baja. Y la línea azul punteada son democracias liberales y la azul con guioncitos son democracias electorales. Entonces, vean, claramente los regímenes autoritarios más duros han ido a la baja, tanto en el número de países que está en el panel izquierdo, el panel derecho son porcentaje de la población. Pero vean lo que pasa en los últimos años, vean cómo la línea marrón clarita, que es la de autoritarismo electoral, sube, o sea, sí sube, pasa de acá a un 44%. 44 más el 25% autoritario te da esa mayoría de población bajo regímenes autoritarios. Es un brinco muy claro, muy fuerte en población. El brinco en población grande es por la India. Bueno, y si le sumas Brasil y Estados Unidos, oh. Si lo ves por número de países, en el número de países, pues está más reñido, ¿no? Mira, 62 países frente a 60 países. O sea, países en la zona gris entre autoritarismo electoral y democracia electoral. Ahí está la disputa en la zona gris. Y en cambio, las democracias consolidadas también, las democracias liberales también van a la baja. Entonces, aquí hay como señales de pesimismo, tanto en número de países como en porcentaje de población del planeta, ¿no? Vean los países en transición, aquí hacemos nos vamos a una muestra más pequeña. Son países que están en tendencias democratizadoras o países en tendencia autoritaria o autocratizadora, que suena horrible, autocratizador, pero yo le llamaría países que están en regresión y países que están avanzando.
Vean claramente, vean cómo la línea roja va al alza, que son países que están en regresión democrática. Y la línea azul, los países que están democratizándose, va a la baja, ¿no? Entonces, digamos, si nos fijamos ahí en la derivada de, oye, pero ¿cuál es la tendencia? Pues la tendencia es preocupante. La tendencia es preocupante. Está claro, en la última década, un claro aumento en el número de países y de población que vive bajo regímenes más autoritarios o menos democráticos que antes. Oye, pero ponle apellido, ponle nombre y apellido, porque tu gráfica a mí no me dice nada. Grafiquita neoliberal. Bueno, vamos a ver. El top 10, el top 10, el top 10 de la Casa de los Famosos. Los países en regresión autoritaria de 2010 a 2020, vean, Polonia, al rato hablamos de Polonia. Polonia, que en algún momento ya lo consideraban democracia liberal, yo diría, oye, come on. Pero bueno, Polonia pasó a democracia electoral. Hungría, Turquía. Vamos a volver al rato a Hungría y Turquía, porque para que no les engañen que el plan C lo inventamos en México, no, tampoco bueno, podría ser, será de Bolivia, será de Venezuela, puede ser, pero allá en Hungría y Turquía también hay una gran contribución de Iztapalapa para el mundo. Bueno, Hungría, Turquía, Brasil, ¿no? Seguía siendo democracia, pero algo pasó en Brasil cuando ganó Bolsonaro. Serbia, la India, vean, ahí está la India, claramente la India, Mauricio, Bolivia, que todavía hasta 2020, en 2020 pues acababa de ocurrir el golpe de Estado contra Evo Morales, ¿no? Pero en el periodo entre 2010 y 2020, Bolivia pasó de los años dorados de Evo Morales a, oye, Evo ya deja de reelegirte, o sea, ¿qué pasó? ¿No? Bueno, Tailandia. Entonces esa es la lista de países. Un optimista diría, ahí está, ahí no está México, ¿cuál es el problema? México no está. Bueno, es el top 10. O sea, tampoco está Venezuela, porque Venezuela se fue al caño desde antes de 2010, ¿no? Pero bueno, tampoco está Cuba, ¿no? Tampoco está China. Ahora, ¿hay alguna discusión en la literatura, de acuerdo al Instituto Bidem, sobre cómo ocurren de manera estilizada, cómo ocurren las regresiones democráticas? ¿Cuáles son los síntomas? ¿No? ¿Qué tiene que suceder? Pues bueno, de acuerdo a varios indicadores, que también hay gran debate sobre estos indicadores, pero bueno, según Bidem, indicador clave de regresión democrática es un deterioro en la calidad de las elecciones, deterioro en la calidad de las elecciones, lo cual puede ser intervención burda del gobierno o que el organismo electoral, el INE o el organismo electoral de tu país es capturado por el gobierno, ¿no? O lo pones en una tómbola o algo así. Entonces, algo que afecta la calidad de las elecciones. Otro síntoma, represión a las organizaciones de la sociedad civil, represión a organizaciones de la sociedad civil. Otro, restricciones a las libertades académicas y de libertad de expresión cultural. A mí el tema de ataques a la libertad académica, pues sí me duele en mi corazoncito porque soy profesor del CIDE y otro día con más tiempo, un tequilita, les platico. Intentos del gobierno, intentos de censura del gobierno. Intentos de censura del gobierno es otro. Después vean que gobiernos que difunden información falsa. Este rollo de las infodemias y las fake news y así, que gobiernos que difunden información falsa, abiertamente falsa, mentiras. Yo sobre ese tema yo pensaba, pues todos los políticos, todos los gobiernos mienten, todos los políticos mienten. Pero parece que también estamos rompiendo récords ahí en algunos países sobre el tipo de mentiras que puedes pronunciar. En fin, ya saben, ¿no? Si vamos a Dinamarca y cosas de esas. Siguiente, tolerancia o respeto a los argumentos contrarios. Este es un indicador ahí que tiene que ver con el tipo de discusión o deliberación pública.
Por ejemplo, a mí esos indicadores me cuesta trabajo asirlos, no estoy... A mí si me dicen, vamos a medir la calidad de las elecciones. Ah, sí, porque a mí me gustan las elecciones, me gusta estudiar el tema electoral. Digo, sí, vamos a medir si las elecciones son reñidas, si la cancha está pareja o no. Vamos a ver. Eso a mí me gusta. Pero si me dices, oye, es que fíjate que la discusión, la deliberación pública se está volviendo tóxica porque ya no hay respeto, por el contrario, porque te mientan la madre en redes sociales y cosas así. Ay, no sé. Esas cosas yo digo, sí, yo creo que sí están ocurriendo. Eh, a mí me costaría más trabajo decir, bueno, ¿y cómo medimos eso si eso es un síntoma? En fin. Pero bueno, hay autores, como el Instituto Bidem, que dicen, ahí hay un tema. Cuando en la discusión pública se le niega legitimidad a tus adversarios políticos, ¿no? Así de, a mí nadie me puede criticar, quien me critique tiene un interés oscuro, es una persona corrupta, extraña sus privilegios, es amigo de Loret de Mola, alguna variante de esas, ¿no? Es decir, puede ser. Ahora, ¿por qué lo menciono? Está interesante, porque seguro ya lo vieron en los otros seminarios. Una tradición en la literatura de populismo, hay una tradición en la literatura de populismo que se fija en la retórica. ¿Y cómo sabes si un gobernante es populista o no? Ah, fíjate cómo habla. Ahí, si habla como populista, a lo mejor es populista. A mí me cuesta mucho trabajo esas definiciones, sufro mucho, pero es por mi defecto. Yo estudié economía y yo digo, no, las palabras, no son las palabras, son las decisiones. A mí no me ofende tanto lo que diga un presidente o lo que diga un candidato. Me preocupa su presupuesto, la forma en que legisla, si le quita pedazos a la Constitución. Me preocupa más eso que si pone Chicoche en una conferencia de prensa. Dices, oye, o sea, en serio, si le quitas, si hay tres poderes y te vuelas uno, dices, oye, esto está más grave que cotorrear en la mañanera. Sí, eh, pero hay algo, ahí debe haber algo, puede haber algo en el agua esta de, ¿qué le ponen al agua que hay más gobiernos populistas en el mundo? Bueno, estos son los indicadores. Ahora, déjenme decirles, hay, están bajo disputa, están en disputa. En la ciencia política, desde hace 2, 3 años, quizá más, está una gran discusión sobre si se está midiendo bien. O sea, hay unos académicos serios, consolidados, que dicen, eso que dice el Instituto Bidem son una bola de exagerados, tienen la piel sensible, se están espantando con el fuego y están en la cocina, que se salgan. Y no está tan fácil. Porque vean cómo en los indicadores, vean que unos indicadores son más tangibles que otros. Y ni siquiera, por ejemplo, yo argumentaría que la calidad de las elecciones es más fácil de observar que el respeto a la libertad de expresión y a la deliberación democrática. Creo. Pero ya si le rascas, a ver, ¿y cómo se mide la calidad de las elecciones? Vamos a medir la calidad de las elecciones. Híjole, el diablo está en los detalles, ¿no? Entonces hay una discusión si se está midiendo bien o mal. Entonces hay el argumento no sé si de los optimistas, pero la crítica al argumento de la regresión democrática está diciendo, es que le están exagerando, es que siempre ha sido así, la normalidad democrática siempre ha sido cochinona. Siempre ha sido cochinona. Lo que pasa es que ahora lo estás viendo en YouTube, lo ves en Instagram, lo ves en TikTok, y antes no te enterabas, pero ahora sí ya lo estás viendo. Pero no pasa nada, el chiste es, hay quien te dice, mientras siga habiendo elecciones, todo bien. Otros te dicen, bueno, mientras haya cierta probabilidad de que la oposición regrese al poder, todo bien. Bueno, mientras no haya muchos muertos, a lo mejor hay represión, pero si no tienes tantos muertos como en una guerra civil, pues a lo mejor aguantas. O a lo mejor tienes el gobierno con mayores homicidios en la historia, pero si la tendencia va a la baja, dices, bueno, pero la tendencia va a la baja. Son muchos, pero va a la baja. Vamos a ver la primera derivada. Y entonces está toda esta discusión de cómo se están midiendo las cosas, cómo se miden las cosas. Incluso, por ejemplo, déjenme caricaturizar, si nos vamos, es que el populismo se mide en la retórica de los presidentes. Mira, yo veo que cada vez hay más presidentes que hablan tonterías demagógicas, falsas, ridículas, ¿no?
Un candidato presidencial te dice, se están comiendo a los perros y a los gatos. Se están comiendo a los perros y a los gatos en Illinois. Y pues dices, oye, no, o sea, ¿cómo? ¿Qué pasó con los chistes? Si a veces pensamos que hay tacos de perro en la calle de la Ciudad de México, ¿cuál es el problema? Bueno, entonces déjenme hacer un contraargumento. Oye, bueno, es que a lo mejor los políticos de hoy, como la política está cambiando, estoy tratando de ser abogado del diablo de mí mismo, a lo mejor la política de hoy es diferente, hay que comunicar diferente, entonces hay que hacer más payasadas para que la gente te haga caso así con muchos medios y redes e internet. Los políticos a lo mejor tienen que ser más exagerados, más histriónicos, más mentirosos, para que le hagan caso. Y entonces un candidato presidencial te dice que la gente se está comiendo a los perros y a los gatos y a las mascotas. Bueno, no la gente, los migrantes haitianos se están comiendo los perros y a los gatos de Springfield, el pueblito de los Simpsons, o sea, Springfield, el corazón de Estados Unidos. Se están comiendo los perros y los gatos. Bueno, ya fue tendencia y todo. Bueno, eso está en el mismo nivel, yo pienso que está en el nivel de ridículo de ya somos Dinamarca, ¿no? Farmacias del ahorro, farmacias similares de Dinamarca. Oye, ¿qué es eso? ¿Qué payasada? Y algunos presidentes te dicen, bueno, pero te estás entreteniendo, ¿no? ¿Te caigo bien o no te caigo bien? ¿Te hice reír o no te hice reír? Oh, sí, qué chistoso el presidente que dice sus cosas. Y luego haces la encuesta, oye, el presidente es popular, la economía no crece, los homicidios no disminuyen, la pandemia fue terrible. Pero qué simpático es el presidente, mira, la gente lo quiere mucho, es muy simpático el presidente. Y luego te preguntas, oye, ¿y por qué el presidente dice cosas chistosas? Bueno, pues a lo mejor le preocupa seguir siendo simpático, no sé. Les digo, ahí, por ejemplo, me preocupan un poco los indicadores que están basados en la retórica del presidente, de los líderes políticos. Yo diría, fíjate en sus políticas públicas. Vamos a ver el récord los resultados. Digo, la semana pasada ya nos dijeron que ya amanecimos maquiavélicos todos. Y no, lo que importa son los resultados. ¿Se aprobó la reforma o no? Se aprobó. Ahí está. Lo demás, haya sido como haya sido. Bueno, si te preocupan los resultados, entonces me tengo que fijar si los gobiernos mejoran la calidad de vida de los hogares, si se combate la inflación, si mejora la inseguridad, si mejora la provisión de bienes públicos, en fin, el pago de impuestos, en fin, esas son cosas son indicadores de política pública que están lejos de el carisma de los políticos. Pero algo hay ahí, se habla, ¿no? El líder carismático. Populismo viene con el líder carismático. Y yo me pregunto, digo, ¿podrá haber un régimen populista con un tipo no simpático? ¿Puede haber un régimen populista con un presidente o presidenta sin carisma? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque si me fijo, yo creo que hay políticas públicas populistas, ¿no? Creo que las hay, ¿no? Políticas públicas que no son sostenibles fiscalmente en el largo plazo. Bueno, no hay que ser carismático para, no sé, triplicar las transferencias o cosas así, ¿no? Bajar la edad de retiro a 55 años, oye, eso hasta la persona más aburrida lo puede decir. Yo creo que es una política pública populista, insostenible, llamemos. Y si lo digo de manera chistosa o no, creo que no es tan importante. Bueno, entonces hay una gran discusión sobre dónde estamos. Miren, veamos, por ejemplo, los indicadores de consolidación democrática. Los indicadores de consolidación democrática, esto es pensando en México, ¿no? Ya pensando, moviéndonos un poquito a México. ¿Qué vemos o qué veíamos todavía hasta 2018? Cosas bonitas que veíamos. Cosas bonitas. Y los menciono porque también está de moda negar la transición democrática, ¿no? Hay un argumento que dice, no. El PRI y el PAN eran lo mismo, el PRIAN eran lo mismo, mira, hasta hicieron coalición ahorita, eran lo mismo. Si el PRI y el PAN eran lo mismo, la alternancia del año 2000, pues no cuenta, porque el PRI y el PAN eran lo mismo. Y si el PRI y el PAN eran lo mismo, pues no hubo gobiernos divididos, nunca hubo contrapesos. Y las cuotas y cuates del PRIAN en el Poder Judicial, pues
pues nada, no era nada, no era contrapeso, era una farsa. Entonces, si aquello era una farsa, pues entonces no critiques la nueva farsa, ¿no? En fin, ahí está en disputa, ¿no? La transición democrática en México. Yo creo que es muy fácil derrumbar ese argumento, porque sí tuvimos indicadores hasta 2018, creo que indicadores convincentes, persuasivos de avance democrático. Por ejemplo, sí, partidos que perdían en el poder, ¿no? Perdió el PRI, perdió el PAN, luego regresó el PRI, volvió a perder el PRI. Entonces, oye, 3 veces el partido en el poder pierde la presidencia, pues eso no se ve tan mal, ¿ok? Este, la otra vez alguien me dijo, no, lo que pasa es que estás lleno de odio y ¿qué tiene de malo que Morena repita en el gobierno? Pues, ¿Es democrático que un partido repita en el gobierno? Dije, sí, claro que es democrático que un partido repita en el gobierno. En el 2006, un partido repitió en el gobierno y alguien tomó Reforma. Y entonces, nomás dime si, o sea, el diablo está en los detalles, ¿verdad? A ver, ¿por qué fue escandaloso que el PAN repitiera en el gobierno en el 2006 y tomaron Reforma? Y ahora que ganan por goliza, dicen, no, esto es normalidad democrática, ¿no? Tenemos que evaluar la calidad del proceso electoral. Márgenes de victoria, pensemos, elecciones cada vez más reñidas, sobre todo a nivel local. A nivel local teníamos mucha evidencia de elecciones cada vez más reñidas, hasta 2018. Y en ese caso, 2006 era la elección más reñida de la joven vida democrática de México, ¿no? El número efectivo de partidos creciente, sí, una mayor fragmentación en el sistema de partidos. Acuérdense, 2015, en 2015 hasta teníamos miedo de los candidatos independientes, de ¿qué tal que hay 5 gobernadores broncos y 20 diputados bronquitos, no sé? Y no pasó, pero sí se estaba fragmentando más el sistema de partidos hasta 2015. Y ahorita otra vez tenemos un partido que parece entre dominante y hegemónico, ¿no? Coaliciones electorales exitosas, también lo hemos visto. Gobiernos divididos a nivel horizontal, a nivel vertical. Sí, todo eso se vio en México entre los 90 y el 2018. Señales de que algo avanzaba, ¿no? Las elecciones eran cada vez más creíbles, cada vez más competitivas, y el Congreso cada vez más plural, ¿no? ¿Qué es lo que no vimos? Lo que nunca vimos, por lo menos hasta 2018. Estabilidad en las reglas del juego, ¿no? Reglas del juego estables, conocidas, aceptadas por todos. Eso no lo conocemos. ¿Por qué no lo conocemos? Cada que pasa una elección viene una discusión de reforma electoral. Perdías la elección, exigías una demanda, una reforma electoral. Y con Morena, López Obrador pasó. Obrador gana la elección, gané, quiero una reforma electoral. Oye, pero ganaste. No, pues por eso. Porque gané a pesar de Lorenzo y de Ciro y no sé qué. Falta ver qué nos dice la doctora Sheinbaum. Va a decir, oye, ya gané yo, pero hace falta una reforma electoral. Pues vamos a ver. Cosas que no hemos visto, especies desconocidas en México. Candidatos que aceptan su derrota. Candidatos que aceptan su derrota sin hacer un show payaso de, yo tengo mis datos, tengo mis actas, así, onda venezolana, ¿no? Y el eslabón, el missing link, el vínculo entre elecciones competidas y mejores gobiernos. Elecciones cada vez más competidas, elecciones reñidas, o sea, que aumentan la probabilidad. La teoría es, si el gobernante sabe que puede perder el poder, si tiene miedo de perder el poder, pues tiene que gobernar mejor, ¿no? Tiene que echarle ganas. Entonces, si hay elecciones reñidas, deberíamos tener mejor desempeño del gobierno. Yo veo, hay muy poca evidencia de eso, muy poca evidencia de eso. Y esta lista, les digo, la escribí en 2018, se los confieso. Y ahora que la veo con un poquito de ternura, digo, chin, hay cosas que ya tengo que tachar. Los márgenes de victoria de las elecciones locales ya no se han ido cerrando, se han ido abriendo. Morena, ha habido mucha alternancia a nivel local, Morena gobierna la mayoría de los estados, pero ha ganado por goliza, ¿no? Márgenes de victoria de más de 20 puntos. Y eso a mí sí me preocupa. Pues, el indicador alternancia, sí, alternancia, pues es la era de Morena, pues que Morena gane todos los estados. Pues, así es la democracia. Oye, pero está ganando por goliza.
con márgenes abultados. Y yo cuando veo la goliza, digo, en el Tribunal Electoral ven la goliza y dicen, un resultado abrumador, claro, contundente e inobjetable. Cuando yo era niño, en los 80s, así decía el PRI, el triunfo claro, contundente e inobjetable. Entonces, cuando me vuelven a decir en el Tribunal Electoral, la mayoría abrumadora, clara, contundente e inobjetable, a mí se me prenden unas antenas como de, no estaremos en Rusia, porque en Rusia también hay triunfos claros, contundentes e inobjetables. Y me preocupo. Los gobiernos divididos, no, ya tuvimos 6 años de gobierno unificado y ahorita vamos por otros 6 años de gobierno unificado con esteroides, con mayoría calificada. El último presidente que tuvo las mayorías que va a tener la doctora Sheinbaum, pues fue Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari en su segundo periodo. Hasta allá. Es decir, pero ahora hay legitimidad democrática. Pues, o sea, creo sí, pero también veo la goliza, y la goliza me da señal de que la elección, de que hay una cancha dispareja ahí, extraña. En fin. Entonces, aquí en estos indicadores eran en general positivos para México hasta 2018, pero ahorita no lo son tanto. Y les confieso, esta lista la escribí en 2018, en marzo de 2018, cuando ya saben quién iba arriba en las encuestas. Y ya dije, no le voy a cambiar, porque yo pensé hace 6 años que así se medían estas cosas. Y ahorita lo veo y digo, no, pues sí, vamos para atrás, un poquito. Bueno, aquí ni siquiera había poder judicial. A ver, aquí no había un bullet en el Poder Judicial. Para mí no estaba en la mesa. No estaba en la mesa si había un tercer poder. Era Congreso, gobierno dividido. Ahorita hay que poner en la mesa, oye, ¿tienes poder judicial o no tienes poder judicial? Bueno, en fin, me voy a mover, voy a dejar de compartir pantalla. Déjenme ir cerrando la discusión para platicarles la historia de la resiliencia. A ver, señales preocupantes, ya que estamos hablando sobre México. Si a mí me preguntan el día de hoy, ¿en dónde estamos? O sea, ¿en dónde estamos? Y me dicen, oye, ¿México es una dictadura? No, acaba de haber elecciones. Y hubo elecciones, yo diría, confiables, perfectas no. La elección de 2024, a mí la elección de 2024 no me parece, déjenme ponerlo así, la elección de 2024 me parece tan confiable como la de 2018 y la de 2012. Así. Pero, ¿qué pensaba López Obrador de la elección de 2012? Búsquenle. Que eran las reglas, más o menos las mismas reglas, ¿no? Las mismas reglas. Solo el margen estuvo abultado. No comparo 2006 porque ahí sí eran otras reglas. La de 2006, no. Pero las de 2018, la de 2012 y 2024 son elecciones con las mismas reglas. Podemos discutir si la calidad del árbitro fue el mismo o no. Pero, pues ahí estaban, yo digo, elecciones confiables, medio cochinonas, ¿no? Como la normalidad democrática en México es así, como cochinona. No hemos podido eliminar los problemas de la confiabilidad o de la integridad de las elecciones de los últimos 20 años. No hemos podido. Ya saben, que si clientelismo, que si movilización de votos, que desvío del presupuesto, uso electoral de programas sociales, ¿me entiendes? En fin, problemas en la fiscalización de las campañas. Eso ahí está, eso no ha cambiado, o sea, no ha mejorado por donde lo vean. Posiblemente ha empeorado. Les puedo dar un dato. El déficit público, el déficit de este año, 6% del PIB. Este es el año electoral con el mayor déficit presupuestal de los últimos 20 años, 25 años. O sea, ni La Bastida, ni Cedillo, ni Fox, ni Calderón, ni Peña se endeudaron tanto en el año electoral como el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Entonces yo además digo, oye,
¿Qué onda? ¿Por qué te endeudaste tanto? O sea, pues como tengo gobierno unificado, pues el Congreso me aprueba la deuda que yo quiera. Ah, ok, pues eso me preocupa. Que endeudarte en un año electoral es una señal de alerta. Una señal de alerta. Y eso ya puedo pensar en una elección con cancha más dispareja. Y después me puedo meter a que si la mañanera, y mira cuántas cosas dijo el presidente en la mañanera, yo creo que también pasó ahí algo, pero a mí me preocupa menos la mañanera que la generación espontánea de espectaculares, de efigies con coletitas en el país, ¿no? De repente el año pasado, antes de que empezara el proceso electoral, hubo una generación espontánea de espectaculares de personajes femeninos con coleta. No sabíamos quién era una persona con una coleta y apareció por todo el país. Y cuando se fiscalizó de dónde salió el dinero, la conclusión fue, ¿quién sabe quién pagó esos espectaculares? Pero ya los quitaron. Oye, eso parece una campaña anticipada, pero no aparecieron las facturas. Pues Peña Nieto también tenía espectaculares y nunca aparecieron las facturas, ¿no? La carretera México-Toluca, si la recorrieron entre 2012, entre 2009 y 2012, estaba llena de espectaculares de un señor guapo que veía el horizonte. Nunca aparecieron las facturas. En fin, ahí hay problemas de la calidad de las elecciones. No estoy listo para decir, oye, son más graves, son más sucias las elecciones del 2024 que las de 2012. No sé, tengo que buscar con más cuidado. O sea, creo que todavía está reciente la herida, hay que buscar, pero no me parecen más limpias, ¿eh? Si me dicen, oye, ¿son más limpias las elecciones de 2024 que las de 2012? No veo por dónde, yo no veo por dónde. Y posiblemente fueron menos limpias. Lo veo en lo holgado del margen. Dice, oye, eso de ganar por goliza ya no está padre. Y luego nos metemos a la discusión de la sobrerepresentación y demás, no importa. Si metemos al Poder Judicial, ups. ¿Qué otra cosa me preocupa? Pues bueno, en el menú, les dije que ya voy a cerrar. En el menú de las regresiones democráticas, la lista de los pesimistas, cuando ven las regresiones democráticas recientes, regresiones democráticas de los últimos 20 años, piensen en Hungría, Turquía, Venezuela, Bolivia. Esas regresiones democráticas, ya sabemos, no es tanto golpe de Estado, es una cosa un poquito más fina. Tienen dos características, las regresiones democráticas de los últimos 20 años. Una, sobre representación parlamentaria. Sobre representación parlamentaria, de modo que los gobiernos en turno pueden modificar la Constitución a su gusto. Eso lo vimos. Hugo Chávez hizo su Constitución, Evo Morales hizo su Constitución. En Hungría y Turquía, grandes reformas constitucionales. Entonces, ahí hay un tema. Usualmente, el diseño constitucional tiene candados a la reforma constitucional. Pero si te va muy bien, cambias la Constitución para facilitar que te mantengas en el poder. Ahora, el segundo, eso es muy obvio, ¿no? Nuevo régimen, nueva constitución, constitución a modo, etc. La segunda, el segundo rasgo característico de estas regresiones democráticas es el avasallamiento del Poder Judicial. Así, controlar, purgar, despedir al poder, controlar el Poder Judicial de algún modo. Y es una de las dos, dices, bueno, ¿cuál es el sueño de Andrés? Que diga, el sueño del autócrata. El sueño del autócrata promedio es cualquier autócrata, hasta los priistas, pues el sueño es poder escribir la Constitución a tu modo. Es Constitución a modo, una. La otra es tener un poder judicial que te interprete la ley a tu modo. No perder, pero ni medio amparo indirecto. Son las dos. Por ejemplo, en El Salvador es bien difícil cambiar la Constitución. Es bien difícil cambiar la Constitución de El Salvador. Tiene unas tuercas. En El Salvador, para cambiar la Constitución, necesitas que lo aprueben dos legislaturas, la legislatura de hoy y la de mañana. Si no te la aprueban dos legislaturas, no hay reforma a la Constitución. Resultado, parece Constitución chilena la de El Salvador. No cambia.
Entonces, ¿qué hizo Bukele? ¿Qué hizo Bukele? Ganó una mayoría calificada en su Congreso y cambió al Poder Judicial de El Salvador, que es chiquito, son 5 personas. Los quitó a todos. La Constitución de El Salvador prohíbe la reelección. Pero ¿qué creen? La Suprema Corte de El Salvador le dijo a Bukele, tú sí te puedes reelegir. Porque mira, si hacemos una interpretación conforme, tus derechos políticos son humanos, mira, tú sí te puedes reelegir. La Constitución de El Salvador prohíbe la reelección consecutiva. Bukele ya se reeligió. ¿Cómo lo hizo? Cambió la corte. Un truco parecido al de Evo Morales. Pero Evo Morales primero cambió la Constitución, ¿eh? Evo Morales primero cambió la Constitución, le cambió el nombre al país y dijo, me voy a reelegir porque este es otro país. Era el país de la Constitución A y este es el país de la Constitución B. Entonces, estoy gobernando a otro país. Entonces, ahí se reeligió una. Y luego sometió a voto popular la Suprema Corte de Bolivia y la Suprema Corte de Bolivia, ¿cómo no? Le permitió reelegirse 3 y 4 veces. Entonces, en Bolivia sí hubo cambio constitucional y avasallamiento del Poder Judicial. En fin, Turquía y Hungría, misma historia. Mayorías calificadas, reforma constitucional, cambios, reformas electorales. Creo que fue Turquía, que era parlamentario y se volvió presidencial, así. ¡Pum! Y el señor Erdogan lleva 20 años gobernando Turquía. Entonces, bueno, ¿qué me preocupa de México? Dices, bueno, si las señales, las avenidas de la regresión democrática contemporánea es supermayoría, que cambias la constitución a modo, o avasallas al Poder Judicial, digo, pues en México tenemos las dos cosas, en vivo y a todo color. Tenemos la mayoría calificada por primera vez, ¿no? Digo, nuestra constitución la han cambiado mucho, le han metido 20 parches, Pacto por México, etcétera. Pero esta vez la coalición gobernante, gracias a Yunes y alguien que se pierde en Campeche, ya tienes mayoría calificada en las dos cámaras. Chin. Y la semana pasada, pues le acaban de despedir a todos. Esto no es ni el sueño de Evo, no es solo la Suprema Corte, son todos los ministros de la Suprema Corte, todos los magistrados y todos los jueces. Todos, todos, todos. Alguien se enojó con el Poder Judicial y despidieron a todos los jueces. Yo ni siquiera me meto a la discusión, lo puedo hacer después, sobre voto popular de los jueces. Para mí la señal es, oye, le cortaron la cabeza a los jueces. ¿A cuántos jueces? A todos, a todos, a todos, a todos. La semana pasada. Todos los jueces. Oye, pero va a haber una mejor forma de designar jueces. No. Se van todos, para mí eso es gravísimo. Y hay una peor forma de designar jueces. ¿Qué Cedillo lo hizo? No, Cedillo no hizo eso. Cedillo sí corrió a todos, pero pusieron una mejor forma de designar jueces, como Olga Sánchez Cordero, por ejemplo. Yo veo las señales de alerta muy claras. Ahora sí ya prometo terminar. ¿Y cuál es el optimismo? ¿Cómo puede ser el argumento del optimismo? Bueno, según el libro de Kurt Wieland, se llama Resiliencia Democrática ante la amenaza populista, hay que buscarlo, la resiliencia democrática ante la amenaza populista. Kurt Wieland analizó 40 y tantos gobiernos populistas, 40 gobiernos populistas, según su definición, y él encuentra que de los 40 gobiernos populistas, solo 17% acaban en regresión democrática. Y para Wieland dice, oye, 17%, pues eso del gobierno populista no es tan grave, solo se te cae 1 de cada 5. Yo lo escucho y digo, 1 de cada 5, si fuera la tasa de mortalidad del COVID sería gravísimo, o sea, 1 de cada 5. Y Kurt Wieland dice, ay, es 1 de cada 5, no pasa nada, la democracia aguanta. Pero aquí vean, acá hay un juicio de valor. ¿Ustedes qué piensan si alguien les dice, 1 de cada 5 gobiernos populistas va a tener regresión democrática? Pues primero se van a preguntar, oye, ¿tengo un gobierno populista? Es que la doctora no es carismática, entonces ella no es líder carismática. ¡Ay, los quiero matar a todos! ¿No? Pero, bueno, hay que primero saber si es gobierno populista o no. Y la otra es cómo medimos otra vez si vamos en regresión democrática o no. Es una pregunta empíricamente sofisticada, ¿eh? Yo creo que politólogas y politólogos de cada país
ven, yo creo que hay pesimismo y optimismo en los expertos de cada país. Yo lo que he tratado de hacer, en mi opinión sobre México el día de hoy, yo sí creo que yo creo que ya, no es de ahí, a lo mejor va a haber una regresión democrática. No, ya avanzamos 2 rayitas. ¿Por qué? Porque ya tuvimos un gobierno con mayoría calificada, ya está en funciones, y ese gobierno con mayoría calificada ya actuó, ya reformó la Constitución de manera regresiva. Esas 2 cosas ya pasaron y ya bajamos 2 rayitas en lo que sea la escalerita de las regresiones, ya bajamos 2 rayitas, bien graves y bien preocupantes. ¿Qué te queda? No, pues a lo mejor la futura presidenta se contiene. A lo mejor ella dice, tengo todo el poder, como Miguel de la Madrid, pero no lo voy a usar. Puedo poner a los jueces a modo, Loreta 1, Loreta 2, Loreta 3, Loreta 4, pero no lo voy a hacer. Híjole, pues eso ya es ponerle una veladora a la Virgen de Guadalupe, y para mí eso es muy peligroso. Hasta aquí lo voy a dejar, perdón por extenderme, gracias por su tiempo. Al contrario, muchas gracias, doctor, por su interesante intervención. Vamos a darle paso a nuestro comentarista, que es el doctor Javier Rosiles. Él es doctor en Estudios Sociales de la UAM Iztapalapa, maestro en Estudios Sociales con especialidad en Procesos Políticos por la Universidad Autónoma Metropolitana, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo y profesor de asignatura de la UNAM. Es candidato al Sistema Nacional de Investigadores, se ha desempeñado como asesor en la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la Cámara de Diputados y ha editado y publicado en medios como Reforma, Sin embargo y Expansión Política. Sus líneas de investigación son política gubernamental, partidos políticos y procesos electorales. Imparte clases sobre materias que van de la administración pública y las políticas públicas a la teoría política y los procesos políticos y de gobierno. Le damos la bienvenida, doctor Rosiles, por favor. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, desde luego. Desde luego, pues hay que agradecer a todos quienes hacen posible un espacio como este. Yo en especial agradezco a mi estimada Andrea, que es la que me consideró que era buena idea ponerme aquí para comentarle algo a mi tocayo, así que espero que sea cierto, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. También desde luego a ti, Alejandra, y desde luego a mi tocayo, Aparicio, que él no lo sabe, pero pues soy un seguidor fiel de sus columnas. A mí Aparicio, Javier Tocayo, me gusta mucho porque es un poco el ideal que yo tengo de un académico, ¿no? De este académico que no se sienta a dar conferencias magistrales, ¿no? Y pues hay que cada quien tome lo que quiera, sino que esta parte de ser influyente, ¿no? De influir, de sacar el conocimiento a las redes, por ejemplo, donde Javier lo sabe, es una cuestión muy difícil, ¿no? Te enfrentas a mentadas de madre y a un buen de cosas, pero creo que ese ejercicio es necesario hacerlo. Entonces yo por eso reconozco siempre mucho aquí a mi tocayo, además de que pues fue uno de mis profesores, digamos, nunca lo tuve como profesor, pero siempre cuando daba conferencias, yo iba mucho al CIDE, ¿no? Ahora ya no voy tanto, ya después, en ese café que nos prometió mi tocayo ya explicará, pero ya no se puede ir con esa misma continuidad, digamos, ¿no? Yo quisiera empezar diciendo algo. Los matices no te hacen popular, los matices no venden, ¿no? Y entonces me parece que lo primero que hay que señalar es que este posicionarse, ya al final mi tocayo toma una posición, lo cual me agrada, pero vean cómo hace todo un recorrido, ¿no? Y hace alguna serie de matices. Creo que aquí es una cosa muy importante, ¿no? ¿Cuál es el papel que debemos jugar los académicos? Es decir, los académicos y académicas evidentemente tenemos una posición frente a la situación que vivimos en este país. Y yo creo que todos estamos preocupados, ¿no? De lo que está ocurriendo. Pero esa preocupación, ¿no? Me parece que a veces le falta cierta precisión. No lo digo por todos los académicos y académicas, pero sí por algunos, ¿no? Entonces, a veces esto tan simple que decía Sartori de distinguir entre el uso de las palabras y el uso de los conceptos, que es un poco lo que viene hace mi tocayo, ¿no? Es decir, a veces estamos analizando las coyunturas, ¿no? Y eso nos lleva a tomar cierta posición muy en la coyuntura y me parece a mí sin el análisis necesario y sin la conceptualización necesaria. Entonces, porque a veces es más fácil tomar una posición sí o no, blanco o negro, pero yo insisto, hay que ser un poco más precisos. A eso me parece que estamos obligados y por eso son espacios como estos los que uno valora
porque aquí la idea es ir un poco más en profundidad, ¿no? Y entonces, ¿por qué digo esto? Porque, por ejemplo, empezaría con la definición de democracia, ¿no? Como decía mi tocayo, no hace falta hacer este recorrido, que si él es el ponente, el conferencista no lo hizo, pues menos yo. Pero en las definiciones, pongamos un punto. En todas las definiciones se habla que las democracias hay libertades, ¿no? Y entonces mencionemos, por ejemplo, la de asociación y la de expresión, ¿no? Entonces, yo coincido mucho con Javier en el hecho de que es complicado medir, ¿no? Es decir, en este momento, ¿qué tan en duda están las libertades de asociación y de expresión? Yo creo que depende de cada quien cómo va. O sea, yo veo que en la mañanera hay ataques a periodistas, claramente, pero yo veo que ellos suben el nivel de popularidad cada vez que Obrador los menciona en su mañanera, ¿no? Es decir, yo ahorita no noto que haya que se esté limitando la libertad de expresión, ojo, desde el gobierno. Y fíjense que hay una cosa bien interesante, tampoco la veo esa libertad de asociación desde el gobierno. Seguramente ocurre, pero no me parece tan preocupante. Pero yo sí lo que veo es, por ejemplo, ¿quién está limitando si esas libertades? Y lo vemos en Culiacán, como decía mi tocayo, no es el gobierno, son grupos fácticos, grupos no formales. Entonces, aquí me parece que hay una discusión bastante interesante. El caso mexicano demuestra que cuando intentamos definir el populismo o conceptos parecidos, no estamos considerando a estos actores fácticos que, por desgracia, en nuestro país ya están presentes. Una discusión de populismo en Europa, por ejemplo, no haría falta incluir esta variable, pero en México sí falta. Entonces, en este momento, ¿quiénes limitan esas libertades democráticas? Yo no veo que sea desde el gobierno federal. Y sí lo noto, vivo en Michoacán, no hay más que decir, ¿no? Que son estos grupos quienes sí las limitan. O sea, la libertad de expresión se limita por esos grupos cuando están informando. Ellos tienen un límite para informar qué cosas sí, qué cosas no. La libertad de expresión también se está limitando. Estos grupos te limitan para asociarte, reunirte en la noche, no puedes salir en la noche, hay ciertos horarios, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que a veces esa variable no la estamos considerando. Y paso a otra etapa muy rápidamente. La conceptualización me parece muy importante. Pongo 3 ejemplos muy claros en los que creo que no estamos de acuerdo y ese es el problema, que hay que matizar, ¿no? Fíjense, el primer concepto, alternancia que mencionaba Javier, ¿no? ¿Es necesario que haya alternancia para que haya democracia? Pues no. Pudiera haber casos en los que no ha habido alternancia, pero hay condiciones democráticas y simplemente la oposición no logra triunfar, ¿no? Entonces ahí ya tenemos un problema de cómo medimos. ¿Cómo garantizamos que habiendo alternancia o no habiendo, eso es un indicador para establecer si hay democracia o no? Eso me parece un primer elemento. Otro elemento, la 4T significa un cambio de régimen, pues dependerá cómo definimos régimen. Desde mi perspectiva no ha habido un cambio de régimen. Y sin embargo ha habido varios cambios, ¿no? Quizá la reforma al Poder Judicial pudiera ser la primera que esté afectando realmente, que esté tocando realmente el régimen, entendido como estos canales, estos medios para generar la élite que gobierna, ¿no? Si la definimos así, pues ahora claramente hay un cambio en la manera en que se va a elegir la élite judicial, ¿no? Entonces, pero bueno, está discusión el concepto. Entonces, muchos hablan de la cuarta transformación, muchos creyeron en esta cuarta transformación, que ojo, es una cuestión retórica. Y no lo digo de manera peyorativa, claramente es una cuestión más retórica que en los hechos, ¿no? Y un tercer concepto, el de hegemonía, ¿no? Muchos politólogos incluso están diciendo que Morena es el nuevo partido hegemónico. Si nos quedamos en la coyuntura, pues claramente lo podríamos definir así, pero si lo vemos desde un panorama más amplio y con una concepción más seria, más estricta, diría Sartori, le falta una elección presidencial, ¿no? A lo mejor cuando ya gane Andy, pues ya diríamos, bueno, pues ciertamente es un sistema hegemónico. Entonces, ojo, yo no estoy diciendo que no lo podamos ser o que la 4T no quiera hacer, lo que estoy diciendo es un poco lo que intentaba hacer muy bien Javier, o sea, ponerle precisión y decir, estamos en este punto, ¿no? Y en ese punto no estamos defendiendo a la 4T ni estando en contra. Bueno, yo en principio no lo haría. Yo tengo mi posición, evidentemente, y la puedo dar, pero en este momento lo que creo es ese compromiso que me parece que a veces falta en el académico, porque obviamente no lo vamos a esperar de quienes están
como decía mi tocayo, en tercer grado y en esos programas, porque ya decía yo, los matices no venden. Entonces tienes a opinadores en Atypical, por ejemplo, diciendo cosas bastante insostenibles, pero sin embargo ellos generan lo que ellos quieren, que es este posicionamiento mediático y nada más, no analizar la realidad que están viviendo, ¿no? Entonces, bueno, cierro este punto diciendo, es importante establecer los conceptos, ¿no? Y a partir de eso, la manera en que estamos midiendo. Y entonces, yo creo que tenemos una mala noticia. Ni México es una dictadura, ¿no? Ni tampoco es una democracia ideal. Y medir en qué punto estamos, eso es lo complicado. Y eso es un poco lo que ha hecho aquí Javier, a través de los datos pues, que están finalmente disponibles, ¿no? Y ya para cerrar un poco mi comentario y dejar que desde luego Javier, que es el invitado especial hoy, pues haga algún comentario, yo quisiera terminar con una cosa que tiene que ver con una pregunta. En la literatura de los populismos, yo noto una ausencia que es la parte subnacional, la parte local, ¿no? Es decir, ¿serán los mismos alcances de este discurso populista y de estas acciones populistas en todos los territorios? Yo diría que no. Les pongo un ejemplo muy rápido. Si nosotros revisamos Tabasco y Chiapas, no solo veo un alcance muy profundo del populismo, sino también veo algunas condiciones que me hacen pensar que estaríamos hablando de entidades o territorios, pues que sí nos preocuparían, ¿no? O sea, ni márgenes de victoria, que en algunos casos superan el 70%, ¿no? Pues claramente ahí había un foco de alerta, ¿no? Pero, ¿cómo evaluamos, por ejemplo, Guanajuato, ¿no? Guanajuato no es gobernado por Morena, ya lleva 40, cumpliría 40 años el PAN de gobernarlo, y entonces hay que, en esos 40 años no ha habido una alternancia. Entonces, Guanajuato podríamos decir que es democrático o deberíamos preocuparnos por rasgos autoritarios también en Guanajuato, ¿no? Pongo un ejemplo extremo, en este momento hay 5 entidades que ya llevan 4 alternancias, ¿no? Esas 4 alternancias son más democráticas que las que no llevan ninguna. El que no lleva ninguna es Coahuila y uno que llevaría muchas alternancias sería Nuevo León. Entonces, me parece a mí que a veces sí los académicos caen en esta parte como de la histeria, ¿no? No, vamos en este tobogán hacia la dictadura, hacia el autoritarismo. Yo creo que sí hay señales, como ya los decía Javier, pero me parece que estamos obligados a ser más precisos porque hay una cosa que también a mí me preocupa y no sé, y aquí le preguntaría a Javier, yo creo que sí importa mucho la concepción de ciudadanía que tenemos, ¿no? Porque yo cuando a veces escucho que algunos analistas dicen que vamos al autoritarismo porque casi porque esta gente no sabe y no se informa y no sabe valorar nada, ¿no? Entonces, ojo con eso, o sea, este gobierno, a querer o no, pues es un gobierno con un amplio respaldo. Es decir, podríamos decir que yo creo que tiene una mayoría artificial. Es decir, yo sí creo que obviamente la sobrerepresentación, este juego que hicieron el PT con el verde, ¿no? Claramente es una mayoría artificial. Pero de eso a decir que la oposición hubiera ganado la elección presidencial, me parece que hay un paso gigante que yo no podría conceder. O sea, yo creo que la elección tiene muchas fallas, ¿no? Pero me parece que es una elección en la que claramente este proyecto político de la 4T, nos guste o no nos guste, tiene un respaldo social suficiente para darle mayoría. Y ahora, la discusión es cómo están ejerciendo esta mayoría. Eso es verdad, pero me parece que la base es democrática. Y un elemento más es la oposición, ¿no? Yo veo a la oposición muy arrinconada y solamente un indicador. Marco Cortés, Alejandro Moreno, se pusieron en el primer lugar de las listas, pues para tener un lugar en el Senado, ¿no? Entonces, eso es una oposición, me parece a mí, muy irrelevante en este momento, muy reducida, sin capacidad de generar liderazgos. Y entonces, bueno, eso tampoco es culpa del oficialismo, ¿no? Entonces, bueno, me parece que a veces, y ya con esto cierro, que no nos puede ganar esta histeria, ¿no? Y yo diría finalmente que hay diques al autoritarismo, como la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, que había funcionado como un dique de contención a ciertas decisiones y ahora ciertamente preocupa porque estos ministros, estas ministras que habían funcionado como ese dique, pues ya no van a existir, ¿no? Va a cambiarse la manera de designarse, pero aquí lo que resulta difícil para ejercer una valoración estricta es que, ojo, esto ya lo sabíamos.
Les voy a dar una fecha para terminar. El 2 de septiembre del 2022, el presidente López Obrador en su mañanera, después de dar su cuarto informe de gobierno, dijo con claridad: yo pensé que con estos 4 ministros y ministras que había integrado a la Suprema Corte iba a tener una corte a modo y no la tuve, así que les anuncio que vamos a hacer una reforma judicial que yo quería hacer desde el primer día en que llegué, pero que no hice porque me parecía, dice él, haciendo mis números, haciendo mis cuentas, que con estos 4 iba a tener, dice él, una corte que fuera favorecedora al proyecto, y como no lo fue, ese día anuncia la reforma judicial, ¿no? Entonces, tampoco me parece, digamos, que podamos criticarla desde la perspectiva antidemocrática en principio, ¿no? Yo doy mi posición de una vez, me parece que la reforma judicial, no, yo estoy en contra de la reforma judicial, pero en este análisis, ¿no? Pues mucha gente votó por la 4T, ciertamente sin conocer la reforma judicial, pero sí apoyando el proyecto de la 4T. Entonces me parece que ahí es donde están las complicaciones y las complejidades de un pronunciamiento desde la parte académica, ¿no? Donde, por desgracia, pues no somos tan populares porque ya lo dije, los matices no venden. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rosiles. Doctor Aparicio, si quiere responderle al doctor Rosiles. Solo algo breve para ver si hay espacio de preguntas, ¿verdad? Espero que sí. Gracias, Tocayo, por los comentarios. Ya que te escuché, dije, chin, sí se me olvidó algo. Dos cositas, gracias, es cierto. Ya lo que lo pensé, sí debía haber partido con alguna definición de democracia. Pero nada más, no me voy a clavar en toda la textura, que es la poliarquía. A ver, yo nada más digo que la democracia, una democracia constitucional, mi concepto de democracia no es solo elecciones, ¿verdad? O no es solo regla de mayoría. Necesitamos elecciones libres y justas, auténticas. Sí, pero no es todo. O sea, no es para todo mal regla de mayoría. Porque con ese argumento están vendiendo la reforma judicial. No, hombre, ¿quién, qué tipo de persona estaría en contra de escoger a tus jueces como en Bolivia? Yo diría, pues el 90% de las democracias, no sé, pero bueno. Porque yo digo, es que la democracia, mi concepción de democracia, sí son elecciones libres y justas, reglas de mayoría, reglas claras, pero el otro pedazo de una democracia son los límites al poder, los contrapesos, los límites al poder, la capacidad de contener el abuso o la discrecionalidad del gobierno, ¿no? La rendición de cuentas, transparencia, pero me quedo con límites, es de una democracia que no tiene límites al poder, no es democracia, en mi librito. Ahora, tengo que decir, yo le llamo democracia constitucional. Dicen, no, tú eres del CIDE, lo tuyo es neoliberal. No, bueno, hay quien le dice democracia liberal. Yo mi definición es un poquito a la Przeworski, una democracia es un régimen donde el partido en el gobierno puede perder el poder. Puede perder el poder. Ahorita, mañana, pasado mañana, lo puede perder. Pero también me quedo con la parte constitucional de el poder, el gobernante, tiene límites en algún lado, en el legislativo, en el judicial, en las convenciones, el INAH, un órgano de transparencia, qué sé yo, uno de esos. Y con esas dos definiciones me basta para preocuparme en México, porque digo, el gobierno con la mayoría calificada ya eliminas el contrapeso legislativo. Desde el 18, ¿eh? Desde el 18 no hay mayorías, hay mayorías absolutas, ¿no? Ahora hay mayorías calificadas. Entonces, el contrapeso legislativo no existe. Y la reforma judicial, en mi lectura, es un borrón y cuenta nueva que elimina el posible contrapeso del Poder Judicial. Entonces, estoy así como muy preocupado. Oye, que el Poder Judicial era corrupto y se tenía que hacer algo. Seguro sí, seguro hay corrupción en el Poder Judicial y había que hacer algo. De hecho, este gobierno tuvo una reforma judicial. Cuando Saldívar el de antes dijo que la reforma judicial del 2020 era la que iba a resolver los problemas de corrupción del Poder Judicial. Y ahora dice, no, esa reforma no sirve, todo nuevo, todos fuera y vienen los nuevos jueces. Híjole, bueno. Entonces, punto eso. O sea, creo que mi definición minimalista de democracia es elecciones libres, auténticas y contrapesos al poder. Alguno
Si se pueden los 2 o 3, alguno. Ahorita yo veo en grave riesgo que sobreviva ninguno. Hombre, que si me meto a la militarización, nos preocupamos más, pero no voy a entrar a la militarización. Y la otra cosa que quiero decir solo, que me faltó, es el papel de la oposición, lo dice Javier Rosiles con mucho tino, de oye, aquí en el ajuste de cuentas, la oposición también trae lo suyo, por supuesto. O sea, si el PRI tiene más embajadores que gobernadores, y si el voto decisivo se lo dio el PAN, y el naranja se perdió en Campeche, y los primeros en cambiar de bando fueron del PRD, dices, oye, o sea, el mandato de las urnas, en el mandato de las urnas le faltaban 4 senadores a Morena para implementar su carro completo. Y le faltaban 4, consiguió 5. Dices, oye, a ver, no, espérame. A ver, 2 del PRD, Yunes y el campechano, 4, ok. Le faltaban 3, consiguió 4. Y casi haciendo alarde de, y si faltan más, pues van a ser más. Porque había unos que ya estaban conversos, o sea, el gobernador priista de Oaxaca, ¿cómo se llama? Otro orgullo del nepotismo, Javier, Corral Murat, de ¿no? Chihuahua, Murat. Entonces, Murat ya es senador de Morena, Javier Corral, senador de Morena, híjole, o sea, los embajadores del PRI, yo ahí veo que la oposición ha ido entregando plazas. Y ahí vale la pena mencionar, está en otros autores, pero a mí me gusta cómo lo pone Anne Applebaum. Anne Applebaum, en su libro de El ocaso de las democracias, ella te dice que no hay regresión democrática que no cuente con el apoyo o la connivencia de la oposición. Entonces, si a la oposición le gana el cortoplacismo, dice, ay, oye, para sobrevivir, ¿qué hay que hacer? ¿Pasarse a Morena? No, pues me paso a Morena. Hombre, pues, y eso, o sea, fue muy obvio la semana pasada, pero la verdad es que lleva todo el sexenio. O sea, de repente los bastiones del PRI se fueron cayendo como agua y surgían embajadores. Dices, oye, ¿qué está pasando? Entonces yo sí veo ahí que muy claramente el sistema de partidos tenía problemas, la oposición ha sido cortoplacista, la rebasaron por la izquierda y en vez de ponerse firme, dijo, pues nos cambiamos, vamos para allá. Entonces ahí hasta me preocupa, digo, híjole, yo sí era de los que pensaba que los gobiernos de la transición, yo pensaba que los gobiernos divididos habían acabado con el virus del presidencialismo, el hiperpresidencialismo priista. Y ahorita lo veo y digo, está perfecta, está vivito y coleando. Pero en todos lados, en los legisladores, en la oposición, en los tribunales electorales que se abruman con las mayorías avasalladoras. Dices, oye, ¿lo vieron? Vean la calificación de la elección. Hubo un magistrado que dijo, me da mucho orgullo que la primera mujer presidenta sea de izquierda. Me da mucho orgullo, porque yo en el 88, tú, oye, compadre, ¿por qué le echas porras al color de la ganadora? Abraza que tenemos la primera mujer presidenta, pues sí, a mí también, yo creo que es importante. Pero ¿por qué te llama la atención que sea de izquierda o de izquierda? Oye, no, si tú eres el árbitro. Imagínense un árbitro que dicen, híjole, qué bueno que ganó, ahora sí Messi ganó el Mundial, ya le tocaba porque llevaban 20 años. No, tú eres un juez constitucional, por favor. En fin, ya me callo. Entonces, sí, hay mucho que exigirle a la oposición. Yo diría, yo primero creo que se les tienen que exigir cuentas al gobierno en turno. Pero la oposición, si no hace su chamba, pues también hay que exigirle. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, quisiera apuntar con respecto a lo que comentaba usted sobre los estudios del discurso, porque aquí también viene, en este seminario, pues también tenemos diversos ponentes que estudian el discurso, ¿no? Me parece muy importante lo que ustedes señalan, los indicadores que ustedes señalan, y solo quisiera mencionar la importancia del estudio del discurso en esto, porque cuando alguien habla, cuando alguien sostiene algo, también está realizando un acto de habla, ¿no? Y ese acto de habla puede ser fallido, puede ser insincero, si se compara con otro discurso, ¿no? Nosotros concebimos al discurso como interacción discursiva, y en esa interacción puede haber disputas temáticas o controversias significativas. Si estudiamos de un discurso a otro, es decir, el presidente puede
denostar a algún periodista, por ejemplo, y con eso es un acto de habla que tiene consecuencias y que cambia la situación de comunicación tanto del presidente como del periodista, ¿no? Lo coloca en otra situación y puede inaugurar otros actos de habla u otros actos que se lleven a cabo en contra de este periodista o no. Cuando el presidente o alguien en algún discurso realiza una promesa y después vemos que en el discurso de los indicadores se ve que no se cumplió esa promesa, entonces es un acto fallido, ¿no? Entonces, de ahí la importancia también para nosotros de complementar el estudio del discurso con el estudio de pues la puesta en marcha de las políticas públicas y pues de las estrategias de gobierno. Bueno, quería comentar eso y tenemos varias preguntas del público. Le mandan saludos desde Puebla, Antonio Santos, desde la Ciudad Juárez, Elena Landa, Óscar Esquivel, Lucía Flores, Guillermo Rafael Díaz Alcántara pregunta, ¿cuáles son los contrapesos al Poder Judicial? ¿Quiere usted responder esta pregunta y después le hacemos la otra o juntamos? Si quieres, le doy algo rápido, ¿sí? Ok. Está buena esa. Sí, por ejemplo, fíjense, a mí cuando me dicen, oye, es que el Poder Judicial tiene problemas, es que el nepotismo y las familias la familia judicial, bueno, pues yo me acuerdo Medina Mora, ¿no? Pero Medina Mora no debió haber llegado a la Suprema Corte. López Obrador, el de antes, criticó que Medina Mora, el amigo del presidente Peña Nieto, llegara a la Corte. Eso no debió haber sucedido. Cuando llega este gobierno, a Medina Mora le aplicaron la Yunes, ¿no? La Yunes, la de te congelo las cuentas, y el otro renunció, y en fin. No debió haber llegado. Pero cuando dices, oye, vamos a quitar a Medina Mora para poner a Lenia Batres, hijo, oye, pues, ¿somos iguales o no somos iguales, compadre? Pero bueno, yo veo en los vicios, en los problemas del Poder Judicial, yo le digo a mis alumnos, le digo, eso que estás viendo ahí son los abusos de un poder que no tiene contrapeso, un poder que no tiene quien lo vigile. ¿Quién vigila al Poder Judicial? Nadie, pues, es máxima autoridad. Ellos piden su presupuesto, se les autoriza, se vigilan solitos, se hacen su propia auditoría. No hay poder que pueda vigilar al Poder Judicial. Oye, ¿cómo puede ser? Bueno, es que es por diseño. La forma en que tú tratas de controlar al Poder Judicial, en mi interpretación, es con la renovación escalonada. Si en la Suprema Corte fueran puro ministro prianista, pongamos así, por toda la vida, mientras gobierne Morena, habrá ministros prianistas o propuestos por gobernantes previos, ¿no? Pues no te vas a decir, oye, es que no se vale, o sea, aquellos gobernantes pusieron ministros más o menos que generaban consenso en el pasado y a mí no me dan chance. No, bueno, es que esa es la renovación escalonada. Ojo, para mí sí es bien importante que los jueces, que los ministros que vigilan al gobierno de hoy hayan sido designados en el pasado. Tienen su legitimidad. O sea, yo sé que al presidente no le caen bien 8 de 11 ministros, ¿verdad? No le caen bien. Incluido dos que él designó, ¿verdad? Que le salieron rebeldes. Bueno, déjenme hablar de los de antes. La legitimidad de la ministra Piña y de los ministros que estaban con que empezó este sexenio es que ellos representaban el consenso político de las legislaturas del pasado. Unos llegaron con Peña Nieto, unos llegaron con Calderón, y ahí había, por mayoría calificada, llegaron esos ministros. Tienen legitimidad democrática. Algo dice, no, si no votan por ti no tienes legitimidad democrática. Bueno, pues pues el doctor Gatell tampoco tenía legitimidad democrática, tampoco. Pero si a mí me designan los senadores por mayoría calificada, yo creo que y los senadores son representantes populares, los ministros tienen legitimidad democrática, en mi librito. Y es idóneo que los ministros del pasado vigilen al gobierno de hoy. De la misma forma que los ministros que designó López Obrador, que ya fueron 5, incluida la silla que le regaló Saldívar,
Esos 5 ministros que designó Obrador, incluida Lenia Batres, tiene legitimidad democrática, se designaron de acuerdo a la Constitución. Uno fue por dedazo, pero el dedazo era constitucional. La oposición hubiera podido apoyar a Berta Alcalde, y no lo hizo. ¿No? Y nuestro presidente dice, no me aprobaste el plan A, pues ahora va una bomba nuclear. Pues es medio esquizofrénico la cosa, pero pues no es inconstitucional. Bueno, estos ministros designados por Obrador tienen la legitimidad de vigilar a la doctora Claudia Sheinbaum o el gobierno de Claudia Sheinbaum o el siguiente gobierno, el de Andy, el que sea, ¿no? Los ministros actuales tienen legitimidad para vigilar los gobiernos, el próximo gobierno que entra en octubre y los que sigue, y etcétera. Esa renovación escalonada es parte, yo digo, del pacto, del acuerdo político de la Constitución. Es de, mira, cuando llegas al poder, tú ejerces el presupuesto, tú inauguras las obras, construyes el tren que tú quieras, pero ¿sabes qué? Va a haber unos jueces que van a vigilar que se respete la Constitución con la que llegaste, porque cuando el presidente asume el cargo, jura guardar y hacer guardar la Constitución. Y entonces ahí está la Corte con los jueces de antes diciendo yo voy a ver que cuides eso. Me parece una forma, es un contrapeso como intertemporal, es la legitimidad democrática de las legislaturas previas integra la Corte que vigila al gobierno en turno. Y los que este gobierno designe van a ser el contrapeso del gobierno del futuro. Me parece sensacional. En cambio, la propuesta del Plan C se parece a la de Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas también se fastidió con la Suprema Corte y dijo, se van todos y ahora yo pongo todos los ministros y van a durar 6 años. Lázaro Cárdenas tuvo una reforma judicial que eran ministros de 6 años. La usó, se fastidió, decía, tengo acá toda esta gente de Plutarco Elías Calles, ya estoy hasta el gorro, los quitó. Y puso a los suyos. Después llegaron otros presidentes y cambiaron el asunto, ¿no? Entonces, en esta designación, ¿qué me preocupa? Que al correr a todos, destituyes a todos los ministros y dices, oye, ¿a todos? ¿A todos? O sea, ¿no podían ser 2, 3, los 4 que te caían más mal? No sé, algo así. No, todos, incluido Lenia Batres, incluida Loreta. Si hubiera estado Saldívar también se iba. Entonces dices, oye, todos. Y cuando me dicen, me hubieran aprobado el plan A. Como no me lo aprobaron, ahora va el doble. No, es un argumento muy poco racional. Yo veo que incluso los expertos de juristas internacionales, constitucionalistas internacionales, sí ven lo de México, a lo mejor con la distancia de, pues ellos no comen chilaquiles, y dices, oye, está muy feo. Ahora, ¿cuál sería la esperanza? Pues tenemos que esperar al rey filósofo. Y dices, bueno, ¿qué tal que la doctora Sheinbaum decide gobernar diferente que el presidente o López Obrador? Podría ser que las propuestas que lleguen a la boleta no sean tan malas. Pues, oye, no está prohibido. ¿Por qué dices que van a ser puras Lenias y Loretas y Yasmines? No sé. Puros Saldívares, no lo sé, solo veo para cómo han estado designando. Si sometieron a Tópola a la presidencia del INE, yo digo, híjole, como que no se lo toman muy en serio, ¿no? Pero podría ser, ¿eh? O sea, si me dicen, oye, ¿que no hay esperanza? Digo, sí hay una esperanza muy acotada. Va a ser un gobierno con nulos contrapesos, máximo poder, pero podría, por prudencia, autocontenerse. Decir, miren, puedo poner a todos mis amigos en la corte, pero a lo mejor no. A lo mejor pongo personas como acuérdense, las primeras 2 designaciones de Obrador, González Alcántara, la ministra Ríos Farjat, de hecho, para mí, en mi opinión, han sido ministros muy, muy buenos, que han defendido su autonomía y su independencia. Incluso Acosta dicen, a mí, aunque me quites el haber de retiro, no me importa. Órale, bien. Bueno, ¿cómo saber si la doctora Sheinbaum va a poner en la boleta a personas como Batres o a personas como Ríos Farjat? No lo sabemos. Está en sus manos, ¿eh? A mí sí me preocupa con mi corazoncito liberal. Si digo, híjole, o sea, nuestra esperanza es, ojalá que no abusen, tiene mucho poder, ojalá que no abusen, virgencita, please. Me molesta, me enfada mucho. A mí sí me enfada vivir en un país donde tengo que pedirle a la Virgen que ojalá la doctora se autocontenga.
Gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos varias felicitaciones de Iván Lascano, Isadora, Lucía Flores. Anthony Santos nos pregunta ¿qué papel jugarían los candidatos independientes como nueva participación emergente a la caída de credibilidad de los partidos políticos? Uy. Candidatos independientes. A ver, acá voy a tratar. A ver, yo creo que los candidatos independientes son muy importantes si lo ves como derecho político de la ciudadanía. Así, incluso hace años escribí un blog, cuando había blogs, que se llamaba Juanito quiere ser candidato. Juanito, oye, y si Juanito quiere ser, acuérdense de Juanito, ¿no? Otro que también se enojó con ya saben quién, bueno. Si Juanito quiere ser candidato, oye, ¿por qué un ciudadano o ciudadana mexicana no puede aspirar a aparecer en una boleta electoral? Porque esto era exclusivo de los partidos políticos. Entonces creo que como derecho político es muy importante la candidatura independiente. Y yo diría, ahora, en la práctica, en los hechos, ¿cuánto pueden lograr los candidatos independientes? Pues mira, en el mundo no mucho, no logran mucho, porque los aparatos partidistas importan, las etiquetas partidistas importan, ¿no? O sea, las estructuras son importantes, sobre todo en las elecciones más masivas. Yo tengo un moderado, yo creo que los candidatos independientes te pueden funcionar muy bien en municipios pequeños, donde el liderazgo local puede ser suficiente para ganar una elección. Así. Luego personajes notables en algún municipio, quizá diputaciones locales, ahí veo cierto potencial. En gobernaturas y presidencia no veo tanto, porque ahí sí creo que pesa más el voto del peso partidista. Digo, es cierto que el independiente puede tener llamar la atención de los votantes apartidistas independientes, pero te falta el otro resto, ¿no? Pero es una válvula de escape importante, porque si tu sistema de partidos está medio podrido, creo que el nuestro lo está. El sistema de partidos, el candidato independiente es una válvula de escape al sistema de partidos. Si está todo podrido y los partidos le cierran la puerta a los liderazgos políticos, pues en algunas instancias te puede salir el candidato independiente y decir, oye, tú no me dejas, yo voy por la libre y yo gano. Y a veces podría ocurrir. Y vean quiénes han sido candidatos. Cloutier, diputado independiente. Pues se apellidaba Cloutier. El Bronco en Nuevo León, pues era priista de toda la vida, que había sido alcalde. Bueno, o sea, salen de los partidos y buscan la pista, ¿no? El muchacho de Jalisco, ¿cómo se llama? Lo estoy invisibilizando. El de Kumamoto. Kumamoto, Pedro Kumamoto, y los Kuma Boys, las Kuma Girls. Kumamoto lo intentó y llegó a ser diputado local, pero luego intentó ser senador y ¡pum! ¿Qué hizo Kumamoto? Un partido político local. Dices, chinga, a lo mejor fue. Pero en su momento, yo creo que está bien. O sea, yo creo que está bien que haya Kumamotos en diferentes lugares del país y ya. Y si después los Kumamotos se suman a un partido, a ver, si eres un buen político, si tienes un liderazgo, lo extraño sería que un partido político no te jalara, ¿no? Pero bueno, tenemos muy poca evidencia de candidatos independientes que llegan así. Ahora, y tenemos algunos casos muy feos. Fujimori en Perú, que en paz descanse, ¿verdad? Fujimori en Perú llegó como independiente. ¿Qué pasa? No tenía apoyo del Congreso, no tenía bancada partidista. ¿Y qué hizo? Pues se la construyó a billetazos. Oye, pero esa no era la idea. No se deben aprobar reformas constitucionales convenciendo a los yunes. Bueno, pero creo que en un nivel muy local es importante, sobre todo como derecho político, individual. Ya. Muy bien, doctor. Tenemos algunas preguntas que tienen que ver con conceptos. ¿Qué se debe entender por autocracias cerradas? También nos preguntaron la diferencia entre autocracia y autoritarismo electoral. Por otro lado, pregunta también qué es resiliencia electoral. ¿Y podría aclararnos estos términos, por favor? Claro, claro. Unas tan fáciles, otras no. Usé el concepto de resiliencia democrática.
y es de Kurt Wieland, del libro se llama Resiliencia Democrática, de Kurt Wieland, un experto en política comparada. También estudió países socialistas. El asunto de resiliencia democrática es la idea de un sistema político, una democracia que resiste un embate autoritario o un embate populista. Déjenme poner un ejemplo. Yo ahorita ando pesimista, ¿verdad? Pero imagínense que en el 2030 llega Andy, y Andy estudia en el CIDE, un diplomado o algo, y llega Andy y dice, ¿saben qué? Vamos a rehacer lo del Poder Judicial. O sea, se le pasó la mano a mi papá. Vamos a resucitar el INAI, vamos a volver a darle autonomía al Poder Judicial, porque, pues sí, no, está mal eso. Imagínense que eso pasara en 2030. Hablaríamos, yo tendría que decir, si me invitan en 6 años, decir, miren, nos pasó el vendaval, pero ya regresamos a la normalidad de los contrapesos, ¿no? Pero es que ahorita para mí no es claro que podamos regresar, pero podría ocurrir. Entonces esa es la resiliencia democrática. Hay un caso bonito, bueno, en Polonia. Hace 2 años, Polonia estaba en caso negativo de no. Polonia llegó un partido de derecha, empezó a imponer legislación regresiva, perseguir a la oposición, censura, etcétera. Partido conservador. ¿Qué pasó el año pasado en Polonia? Que en las elecciones locales, la oposición derrotó al partido gobernante de Polonia. Y ya nomás eso, así de, oye, en las elecciones locales, la oposición ya le ganó al partido dominante en Polonia. Y entonces los observadores externos dijeron, ahí está, Polonia ya se salvó. Yo digo, ¿ya se salvó? Bueno, parece. O sea, es como de, o sea, pasaron de años y años, unos 10, 14 años de crecimiento del partido dominante. La oposición levantó una patita y ganó Jalisco, ¿no? Así ganó Nuevo León, en Polonia. Y entonces ya hay cierto optimismo en Polonia, pero sí se vio de, oye, mira, puedes llevar 10 años de regresión democrática y de repente protesta la oposición. Ya me equivoqué, no es cierto. Fue la elección legislativa de Polonia ya la ganó la oposición. Y en Turquía, en las elecciones locales de Turquía, la oposición ya derrotó al partido de Erdogan, pero Erdogan sigue teniendo mayoría en el Congreso. Entonces son señales de, oye, sí se puede. Otro ejemplo más tropical, Brasil. Mientras Bolsonaro era presidente, era un asunto de Copacabana, no, ya no, o sea, pero qué cosa, ya no, o sea, no, ya no. Ya se fregó Brasil. ¿Y qué pasó? Porque acuérdense, Lula estaba en la cárcel. A Dilma, el Partido Verde de Brasil se le volteó al Partido del Trabajo del Brasil y tumbaron a Dilma, eso. Que no me acuerdo cómo se llama el Partido Verde de Brasil, pero es un partido verde, así que bueno. Tumbaron a la presidenta, encarcelaron a Lula. ¿Y qué pasó después? Pues Lula salió de la cárcel y volvió a regresar a la presidencia. No sé bien cómo le ha ido, pero creo que la lectura de los comparativistas es, mira, Brasil tuvo un Bolsonaro, pero luego perdió Bolsonaro. Estados Unidos también decían, cuando ganó Trump, en Estados Unidos, parece que somos un país latinoamericano promedio, no puede ser. Y perdió Trump. Y no reconoció su derrota, dijo que le ganaron con fraude, tomó el Capitolio, el librito. Bueno, perdió Trump, pero entonces dijimos, perdió Trump, ya estuvo. ¿Qué creen? Ahí sigue Trump. Se comen a los perros y a los gatos. Vamos a ver. Entonces yo creo que para mí mi definición de resiliencia democrática es que sobrevivas un Bolsonaro, que sobrevivas un Trump, que sobrevivas una mayoría abrumadora, contundente e inobjetable, y que sobreviva la democracia constitucional en su mínima expresión. Por ejemplo, porque yo dije hace rato, yo no creo que México hoy sea una dictadura. No, claro que no. Nuestras elecciones siguen siendo confiables, preocupantes, dije cochinona, pero confiables. Y lo veo a nivel local. Y dices, bueno, está la oposición escondida ahí en Jalisco, en Nuevo León, en Querétaro, en Guanajuato. Hay un pedacito, en un pedazo de la Ciudad de México, ¿no? O sea, yo soy lo suficientemente viejo. Yo sí me acuerdo cuando el PRI gobernaba todas las capitales del país y todos los estados del país.
y cuando la oposición gobernaba Baja California, Guanajuato, o sea, hubo un momento que la oposición era tan débil como lo es ahora. La pregunta es, oye, de así de como está de débil, ¿puede volver a crecer? Yo les digo a mis alumnos, es la pregunta de la guerra de las galaxias, hubo alternancia, hubo transición democrática, destruimos la estrella de la muerte, pero ¿qué crees? Hay otra. ¿Qué vamos a hacer? Una parte de la respuesta está en la sociedad, ¿eh? Una parte de la respuesta está en la sociedad, otra está en la oposición y también el gobierno. Digo, Morena, siendo muy optimista, digo, bueno, necesitamos ver el desgaste de Morena. No hemos visto el desgaste de Morena. Morena ha ido creciendo, creciendo, creciendo. O sea, le fue mejor a Sheinbaum que a López Obrador. Yo digo, 6% del déficit ayuda, ¿verdad? Pero podemos discutir si fueron los programas sociales, si fue el salario mínimo, si fue el carisma abrumador del presidente. Pues todo está ahí. Yo veo como economista, mi sesgo economista, yo en el triunfo de Morena de este año, yo veo un mayor impacto, yo veo más gasto público deficitario, transferencias monetarias, aumento del salario mínimo. Veo mayor peso ahí que en la mañanera, fíjate. Pero la mañanera sí dice algo. Ahorita que hablábamos de la retórica y el discurso, también lo reconozco. Cuando empezó este sexenio, yo dije, ay, la mañanera, qué tontería. O sea, que la gente pierde su tiempo peleándose con la mañanera. Y ahí estaba yo todas las mañanas peleándome en Twitter con la mañanera. Dije, ay, bueno, pero no importa, es entretenimiento. Hoy no pienso eso. Hoy sí creo que en la mañanera nos dan señales. Lo dijo Javier Rosiles. El presidente en la mañanera nos la cantó. Voy por esto y voy por esto y voy a rifar el avión y le voy a pedir una disculpa al rey de España y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y Dinamarca, pero lo que dijo lo hizo. Bueno, ahí está. A lo mejor alguien no le creyó que lo dijo, que era en serio lo que dijo. También eso está en algunos estudios de populismo, te lo dicen. Pasito uno del populista, de entender al populista o al demagogo. Créele lo que te está diciendo, ¿eh? No lo tires de loco. Cree lo que te está diciendo o trata de entender lo que te está diciendo. Que está hablando en clave. Una parte es mentira, otra no. O sea, lo de Dinamarca es mentira. Bueno, no. Pero si te digo, ahí va el plan A, ahí va el plan C. Ah, o sea, a ti te gusta esto, ¿verdad? Te gusta. Por eso le pones A, B, C. ¿Cuál es el D? Es un plan. No son ocurrencias. Si fueran ocurrencias, sería el plan W. Y no, es el plan C. Es un plan. Ok. Y otra es entender, dices, oye, entiende por qué hay gente que está dispuesta a votar por eso. No nomás digas todos están locos. Oye, ¿por qué esa retórica? ¿Por qué esa demagogia? ¿Por qué la propuesta populista? ¿Por qué es persuasiva? Porque hay gente que sí se toma el Kool-Aid y se emociona y vota por él. O sea, que ahí hay algo. Porque si pensamos que todos estamos locos, que el electorado, si pensamos que cuando gana el partido que no nos gusta es porque la gente es tonta, dices, bueno, que entonces no crees en la democracia. Si la gente es tonta cuando gana el que no te gusta y es iluminada cuando gana el que te gusta, pues no eres tan demócrata. Pues hay que entender. Y ahí hay un reto, es el reto de entender las razones de la mayoría. Y a los señores de la mayoría, a los que se emocionan, y dicen, ¿sí? En la cumbre del poder, yo les digo a ellos, oye, también tienes que entender las razones de la minoría. O sea, si uno hace el esfuerzo de entender las razones de la mayoría, hay que entender por qué 60% de mexicanos votaron por Claudia y 55% votaron por los legisladores de Morena, incluido el Verde y el exgobernador priista de Oaxaca y el exgobernador panista de Chihuahua. Hay que entender por qué ganaron. Y a ellos, a Noroña y a Drácula, perdón, a Dan Augusto y al otro, yo les quiero preguntar, oye, ¿y ya te preguntaste por qué con tu gobierno abrumador, popular, carismático, por qué 45% de los mexicanos no quisieron votar por esa coalición legislativa? Y en eso se nos va a ir el sexenio, espero que no muy lejos. Ya. Muy bien, nos faltó sobre la diferencia entre autocracia y autoritarismo. Ah, sí, claro, claro. Sí, para mí autocracia, autoritarismo, yo sí los veo sinónimos. Pero yo soy medio limitado, ¿eh? No crean, yo no tengo mucha densidad conceptual, soy minimalista. Y autocracias Minimalista, cerradas. minimalista, pero no corrupto. Entonces, para mí el régimen autoritario
el régimen autoritario no hay posibilidad, o sea, es un dictador, es un partido único, no hay forma de derrotar al partido en el poder o al gobernante o a la familia en el poder. Es un régimen autoritario. No hay ni pedazo de democracia. Ahora, el autoritarismo electoral, este concepto de autoritarismo electoral, también hay algunos lo llaman régimen híbrido, democracia no liberal. A mí me gusta autoritarismo electoral. Es un régimen autoritario que simula elecciones. O sea, usa las elecciones para legitimarse. Dice, bueno, Porfirio Díaz. Porfirio Díaz. ¿Había elecciones con Porfirio Díaz? Sí. ¿Quién ganaba? Porfirio Díaz. ¿Cómo se escogían a los jueces en la época de Porfirio Díaz? Con voto popular indirecto, por cierto. Así, estaban en la Constitución del 57. Pero bueno, entonces es un régimen autoritario que pone de fachada las elecciones. A lo mejor si vemos el PRI en retrospectiva, a lo mejor el PRI, el régimen autoritario priista, que se le conocía como régimen de partido hegemónico, a lo mejor hoy, en aquel tiempo no existía el concepto. Creo que hoy podríamos pensar que el PRI era autoritarismo electoral. ¿Por qué? Porque el PRI organizaba elecciones. Había elecciones y ganaban las elecciones. A veces hasta había candidato único. Pero, entonces decía, oye, pues si hubo elecciones, hasta estaba el Partido Comunista. En fin, entonces ese es el truco. Ahora, si es una zona muy densa, ese del autor, o sea, ¿cuándo las elecciones son confiables y cuándo son fachada, cuándo son simulación? Híjole, ahí hay que ver con mucho cuidado, ¿no? Pero autoritarismo electoral es un régimen autoritario que usa las elecciones de fachada como simulación para legitimarse. Y puede haber hasta diputados de oposición, plurinominales y todo así, pero es puro show. ¿Okay? Muy bien, muchas gracias, doctor. Doctora Samaniego, no sé si tendría usted alguna otra pregunta y pues, para ya tener un cierre de este seminario. No, ninguna pregunta, la verdad. Muchísimas gracias a los dos, dos doctores Javieres, al doctor Javier Aparicio y al doctor Javier Rosiles, y extenderles una invitación para que nos sigan acompañando en otros eventos, que vamos a seguir dialogando sobre esta cuestión de democracia, populismo y sobre todo el papel del discurso, porque así como dijo la maestra Alejandra de Alba, para nosotras y para muchos estudiosos del ámbito del discurso, el tema discursivo es relevante, sobre todo en este análisis que se hace de los regímenes que se han caracterizado o señalado como populistas. Pues yo les agradezco muchísimo a todos ustedes y los invito a la audiencia principalmente, le agradezco pues que siga en nuestras siguientes emisiones. No olviden que tendremos el día jueves nuestra siguiente exposición con el doctor Carlos Torrealba, y que nos va a hablar sobre populismo en perspectiva comparada, una exploración sobre las diferencias regionales, ideológicas y la utilidad del concepto. Yo les agradezco a todos en nombre de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, así como del Centro de Estudios Políticos, por su asistencia, a los ponentes, al comentarista, por su asistencia, y a nuestra audiencia por siempre estar aquí pendiente de nuestras actividades. Muchísimas gracias.